Estoy dispuesto a jugármela y ver si hoy consigo meter en 10 minutos el capítulo de miércoles. Ayer salieron nuevamente informaciones, en este caso del Fondo Monetario Internacional, que sitúan a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo. Vuelve a revisar al alza el crecimiento de la economía española, del PIB. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que esto pasa, la sensación generalizada es que vivimos en un país en crisis, en un país que necesita cambio, en un país que, en fin, una parte de la población pide elecciones y yo diría que hay una parte más allá de lo que diga el CIS, a quien ya no cree nadie, dispuesta a votar a partidos que den una mayoría al bloque de la derecha, al bloque del Partido Popular con Vox y vete tú a saber si no, con la colaboración de Junts. Vamos rápido a esto porque es muy interesante, es muy... tiene diversos ángulos para ser observado y, bueno, ya sabéis, son las cosas que me apasionan. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1558 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esa contradicción, una especie de enfrentamiento entre crecimiento récord, país en ruinas. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué la realidad oficial, la realidad no oficial y la realidad percibida son tan divergentes? El titular de ayer era muy claro. El Fondo Monetario Internacional, como digo, situaba a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo. Ampliaba además, no recuerdo ahora exactamente en qué porcentaje o en cuántos decimales, pero ampliaba la proyección de crecimiento para España para este 2025. Estamos estadísticamente a la cabeza de todos nuestros países europeos con los que compararnos. No sé, Alemania, Francia, Italia, en fin, todos estos, los sospechosos habituales. Esto, visto como ciudadana de un país o de un estado, pues dices, bueno, pues bien, ¿no? Para sentirnos orgullosos, para sentirnos tranquilos, la economía va bien, este tipo de cosas. Pero entonces, ¿cuál es la conversación en la calle? ¿Cuál es la conversación en las redes sociales? Que no es la calle. ¿O cuál es la conversación incluso en el propio Congreso de Diputados y Diputadas? Es de insatisfacción, es de crisis, es de una cierta urgencia en la necesidad de cambio. Me dirá alguno, porque yo tengo muchos oyentes rojeras, incluso bastante más rojeras que yo, que no lo soy tanto. Hombre, eso es una visión sesgada. Bueno, yo no creo que sea una visión sesgada, porque ya digo, si quitamos lo que dice el CIS, el resto de encuestas, como decía Kiko Llaneras ayer también en El País, lo del CIS ya es de otro país. O sea, quiero decir que yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración como profesor y como autor. Le he leído mucho por mi profesión a Tezanos. Pero la verdad es que en esta etapa en el CIS no acierta una, ¿no? No me acuerdo si decía Llaneras que eran 21 de 22 elecciones desde 2018 en que el CIS había sobrevalorado el voto a la izquierda. Bueno, curioso. Pues claramente hay una parte grande de la población, no sé si mayoritaria, voy a decir grande, porque la izquierda está muy dividida, ¿vale?, que es fundamentalmente la que vota a partidos de la derecha y de la ultraderecha como PP o Vox o alguna otra cosa suelta por ahí que hay, o sea, que hay por ahí, quiero decir. Esas personas sienten que el país va por un camino equivocado. Yo sé que en buena medida son personas de Madrid, personas de determinados lugares, ¿no? Madrid es, como decía, y no lo digo en bromas, es verdad, Madrid es un poco España en pequeño, que es España, que es Madrid en grande. Esto lo decía Isabel Díaz Ayuso y eso es importante. Es importante tener en cuenta que Madrid no representa a toda España, pero que Madrid es muy representativo de España por otra parte. Es decir, que no es fácil, teniendo a toda una capital y toda una comunidad autónoma como Madrid casi encima de ti y acosándote todo el rato, pensar que es fácil sacar adelante unas próximas elecciones.
Lo primero que hay que decir es que hay una, como siempre, como casi siempre en política, hay una desconexión entre lo macro y lo micro, ¿no? Bien, los datos del Fondo Monetario Internacional sí reflejan un éxito de la parte macro del Producto Interior Bruto, que crece, el turismo bate récords, las exportaciones aguantan una barbaridad, los economistas este tipo de cosas las celebran. Pero luego el problema no está en el PIB, está más bien en cómo viven los ciudadanos y ciudadanas de a pie, la gente normal. Cómo es el PIB de cada uno de nosotros cuando llega el final de año. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que España crece, mucha gente piensa, bien, vale, pero ¿y yo? Yo sigo llegando justo a final de mes. ¿Por qué piensa esto la gente? ¿Es que la gente es tonta? ¿Es que la gente le engaña a la derecha? ¿Es que algo de marketing hay, sin duda alguna? Y algo de ganar el relato por parte de la derecha hay, sin duda. Pero hay también realidades. Realidades que son básicamente realidades de brecha. Estamos los que vivimos en nuestra propia casa, pagamos más o menos cómodamente la hipoteca, pero está la gente a la que la vivienda le supone un problema cotidiano brutal. Ahora no tanto, pero hemos vivido momentos en que la inflación ha sido completamente desbocada en todos estos años. Diréis, bueno, ya, pero justo es de esto de lo que habla el Fondo Monetario Internacional. España ya no está así, cierto, pero hay muchas cosas que subieron y no han bajado tanto. Y los salarios no han subido tanto. Por más que la inflación se modera, por más que los precios de los alimentos siguen arriba del todo, porque sí, la inflación se modera, pero lo que paga la gente que tiene menos dinero, que es básicamente comer y pagar la vivienda, sigue estando por los aires. El coste del alquiler, las hipotecas. Un crecimiento del 2% del sueldo no compensa una subida del 15% en el alquiler de tu casa. Nunca. Por lo tanto, el éxito macroeconómico no ha aterrizado en la nevera ni en la cuenta bancaria de la gente. Y esto es una cosa que Pedro Sánchez debería de entender y que el gobierno debería de entender. Hay otra brecha, que es la precariedad y la deuda. España tiene una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa. Cierto que en muchas zonas el empleo sumergido, bla, bla, bla. Es verdad. No somos Alemania, no somos a lo mejor Francia. Hay mucho más empleo sumergido, hay mucha más economía en la oscuridad, en la economía informal, pero muy a pesar de una reforma laboral bastante exitosa, sigue habiendo una sensación de empleo volátil. La deuda pública, que esto volvemos a lo macro, no todo en lo macro es bueno, es decir, el pasivo del país, lo que tenemos ahí apalancado porque lo debemos, sigue siendo una enorme losa que se utiliza políticamente para sembrar la preocupación por el futuro, ¿no? España está endeudada. Y luego, por último, hay una tercera brecha, que es la de la realidad que sentimos o que siente la gente. La gente no vive de medias estadísticas. No, sí, muy bien, vale, me estás diciendo que la economía va bien, pero yo eso ¿dónde lo veo en mi día a día, ¿no? Quien está buscando una vivienda para independizarse porque es joven, incluso una persona que acaba de perder el empleo, pequeños empresarios que a lo mejor su empresa tampoco va tan bien y se encuentran que están pagando muchas veces más impuestos que las grandes empresas que tienen asesorías y sistemas por los cuales pagan un impuesto de sociedades ridículo. Esa gente, a final de mes, que la media del país vaya bien, para ellos no. Para ellos su realidad es un desastre personal muchas veces. Por lo tanto, importante entender que frente a la abstracción de que el éxito económico de España es una realidad, y es verdad, y está ahí, eso no deja de ser una abstracción, no deja de ser un pensamiento abstracto. Aquel España va bien que decía Aznar, pero luego está la dificultad para pagar la compra, y eso va más a las emociones, y esto es importante entenderlo. Lo intelectual, lo abstracto frente a las tripas. Yo esto lo he repetido hasta la saciedad con quien he hablado de política. Las emociones en política siempre ganan. Por eso se apela al inmigrante, al otro, lo que sea. A veces con razón, a veces sin ella, pero es verdad. Es que las emociones tiran del voto.
Las redes, los bulos, los escándalos, la polarización, ahí están también. En un ecosistema político sano, un gobierno usaría el dato del Fondo Monetario Internacional, en fin, y seguramente que hoy en los medios de comunicación más o menos afines al gobierno, la propia televisión española, se estará hablando de esto. Es una realidad, no es mentira. Está ocurriendo. Pero en la España de hoy, ese dato va a quedar silenciado por un volumen de ruido ensordecedor que se va a centrar en las identidades, en lo moral, en las mil historias de corrupción, unas ciertas y otras absolutamente alargadas por jueces. El factor catalán, por ejemplo, y la amnistía. ¿Cuándo ha sido esto? ¿De cuándo viene todo el asunto de Cataluña? De una horrible gestión del Partido Popular del asunto catalán. Y ahora, sin embargo, las soluciones que ha tomado el gobierno, que pueden ser criticables, yo ahí no me meto, ya dije lo que pensaba del momento en el que se coció la amnistía, han, si me lo permitís, apaciguado Cataluña. Hay un presidente no nacionalista y no independentista en Cataluña. No digo que sea bueno ni malo, digo desde el punto de vista del nacionalismo español, esta es una realidad incontestable. Aunque es verdad que cuando llegó al poder el bueno de Illa, le dijeron que era poco menos que él era el independentista que iba a sacar a Cataluña de España. Bueno, esto es una cosa que en aquel momento no se creía ni quien lo decía, pero la realidad es que hoy Cataluña está más tranquila. Y sin embargo, tanto por parte de la judicatura como por parte de la derecha mediática y de muchas personas, se piensa que en Cataluña hay un agravio comparativo con el resto de España, que se ha sido más no sé qué, que se han amnistiado delitos, que claro, que todo por el gobierno. El ataque a la solución que se dio al asunto catalán, por ejemplo, la amnistía, es la herramienta o una de las herramientas más efectivas que ha usado la oposición. El debate se centra al final en la ruptura territorial, en la desigualdad ante la ley. Se movilizan votantes nuevamente desde las emociones de que se están erosionando los pilares fundamentales de la unidad de España. Eso está pasando. También los bulos y también las redes. Porque son como unas enormes cámaras de resonancia, se suele decir, pero es cierto. Y si por una parte la narrativa del gobierno es España crece más que nadie, pues la narrativa de la oposición, amplificada con elementos tremendamente eficientes, es España está rota, España está endeudada, España está vendida a los independentistas. Y esta segunda narrativa que apela al miedo, que apela a la identidad, también el Partido Socialista ha apelado al miedo para ganar elecciones. ¿Os acordáis de los que sois más viejos del lugar, el asunto de los Dobermans? Pues ahí está, ¿no? El apelar a las emociones. Esto es mucho más viral. Llega mucho más a las emociones de la gente que un porcentaje de crecimiento del que habla el Fondo Monetario Internacional y que además a lo mejor tú no estás notando porque tienes un problema de vivienda. Se vende la idea de un país desastroso con una eficacia demoledora. Y luego está todo el tema de los escándalos, algunos de ellos perfectamente razonables, que está bien que se hable de ellos porque son corrupción pura y dura, otros evidentemente no son más que una judicialización del debate político, lo tengo clarísimo. Entonces se mezclan escándalos y causas judiciales, tanto reales como las que se han magnificado por jueces como Peinado, que se convierten en cebos mediáticos perfectos para alimentar portadas y para generar un estado de opinión y un estado de ánimo. Una parte es un éxito de la oposición a la hora de amplificar cosas que ya veréis que finalmente no son tanto, si es que son algo, y por otra parte otras son directamente errores de alguien que dijo que llegaba a limpiar España y que tenía en sus filas a gente que, en fin, es que a Ábalos no había más que mirarlo. Quiero decir, llevo tiempo diciéndolo y parezco un iluminado, no es que yo llevara ningún detector de corruptos, y además tendrán que juzgarlo y tendrán que condenarlo, que todavía no lo está, pero vamos, que se ve de lejos. Todo esto mantiene al final al gobierno a la defensiva, consume todo el oxígeno del debate político. Cuando tú te enfocas en un caso de corrupción, sea del gobierno o de la oposición, me da igual, pero cuando tú te enfocas en un caso de corrupción,
en la pareja de un político, sea el marido o el compañero de Isabel Díaz Ayuso, sea quien surgió inmediatamente para que hubiera un relato también en la otra parte, que como es Begoña Gómez. En cuanto salió todo lo de Isabel Díaz Ayuso al otro lado, de pronto le empezaron a llover causas a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno. Pues cuando todo eso se pone ahí, o en un conflicto entre poderes del Estado, nadie habla de la tasa de paro. Al final la agenda política anula la agenda económica. Y está bien en parte, porque no todo es la economía. ¿Dónde están las culpas? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿La gente quiere cambio? ¿Se le ha vendido una falsa realidad? ¿O hay culpa del gobierno? La respuesta es mezcla. Sí que hay una falsa realidad que ha sido vendida, pero también comprada. La oposición, sobre todo PP y Vox, han sido muy hábiles al priorizar la batalla cultural sobre la batalla económica. Han logrado que temas como la amnistía, como la ley de memoria, como los pactos con los independentistas sean la máxima preocupación de la ciudadanía, y eso ha logrado que el votante olvide o termine desconfiando de cualquier dato positivo. Ahora, pero el gobierno tiene también su responsabilidad. Su principal fallo, sin ninguna duda, es, más allá de los casos de corrupción, fallo de comunicación y de gestión de la polarización. El gobierno no ha salido de la polarización. En buena medida porque el Partido Socialista nunca tiene una alternativa a esto, y en buena medida también por algunos de los socios que viven bien en la polarización. No ha sabido traducir el éxito económico en una percepción positiva de la población. Al entrar en la guerra cultural y judicial que el gobierno ha entrado a saco, al centrarse en temas muy ideológicos, al final, que son necesarios, que yo no digo que no, pero el gobierno permite que la oposición lo encasille fácilmente y pierda el centro. Y yo no soy de defender el centro político. Sé que es muy popular en España hablar del centro político y lo bueno que es el centro político. Yo me considero una persona de izquierdas, lo sabéis, incluso los que no tenéis esta ideología y me escucháis, que os lo agradezco, pero yo en esto soy honesto. A mí el centro político, bueno, me aburre un poco, la verdad. Pero es verdad que cuando lo abandonas, consigues cosas, consigues avances sociales, pero el otro te encasilla, igual que cuando la derecha abandona el centro político y se va a la ultraderecha. Y luego, ¿por qué no decirlo? El gobierno de coalición. Múltiples socios, desde fuera o desde dentro, me da igual. El bloque de investidura. Tensiones internas, líos, ahora te voy a votar, ahora no te voy a votar. Junts, ¿qué pinta Junts junto a Esquerra Republicana? Bueno, juntos estaban en el proyecto independentista, pero ¿qué pintan ahora juntos? ¿Qué pinta el Partido Nacionalista Vasco apoyando junto a Bildu? Son partidos que luego en sus comunidades son muy distintos. Hay una cierta idea de inestabilidad y de conflicto constante, que al final el electorado descontento interpreta como desgobierno. Y eso da igual, es independiente de lo que diga el PIB. Por lo tanto, hay un poco de éxito de marketing político por parte de la derecha y de la oposición, pero sin duda alguna hay también un fallo de comunicación y de posicionamiento del gobierno, más allá, insisto, de los casos de corrupción reales que hay en torno a Ábalos y a gente así. Y yo también tengo un fracaso, y es que os he dicho que esto iba a ser en 10 minutos y nos hemos ido casi a 19. Así que aquí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Tienes mis contactos o mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas. Te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.